Buenos días, hermanos. Para mi esposa, mis hijos y para mí es un placer estar otra vez, un honor estar otra vez con ustedes, especialmente los hermanos de Los Ángeles, los hermanos de Peñaflor, a los cuales ya conocemos, quizás a los hermanos más del sur. No es que no los conozca, pero a muchos de ellos sí los conozco, pero ya casi 21 años fuera, me perdonan si no les sé los nombres, no me acuerdo los nombres. Hay caras que he visto y estoy muy contento, pero hay muchos hermanos que no conozco y Dios ha permitido que ahora podamos venir y poder también conocerles a todos ustedes. Nuestro hermano estuvo hablando de la posición de Cristo en nuestras vidas, en la iglesia, y la posición de Cristo en nosotros. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en Filipenses. Vamos a leer del capítulo 4 de Filipenses. Filipenses es parte de 4 libros que el apóstol escribió y que algunos llaman la epístola de la prisión, que comprende Efesios, Filipenses y Colosenses y Filemón. Y Filipenses me habla, donde el tema central es el gozo inquebrantable en Cristo, que a pesar de la circunstancia en la cual el apóstol se encontraba, de sufrimiento, de cancelamiento, él está enseñando contentamiento, también está enseñando la unidad ahí en la iglesia. Si vemos el capítulo 1, nos habla de ese proceso que cada creyente tiene en Cristo, donde nos habla de que Él ha comenzado en nosotros una buena obra. También nos habla de una perspectiva, que quizás lo vamos a ver en el mensaje, una perspectiva correcta de lo que Él estaba viviendo y de lo que quizás usted y yo podamos estar viviendo. Dice, quiero que sepáis, versículo 12, hermanos, que las cosas que me han sucedido. El apóstol Pablo estuvo viviendo en aflicción, estaba preso en ese momento, había sufrido naufragios y muchos azotes, y él dice, las cosas que me han sucedido, por lo tanto me habla de una perspectiva correcta del creyente en la vida diaria. Me habla también de un vivir, y él dice, para mí el vivir es Cristo. Me habla también este libro de la unidad, donde nos dice que sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Me habla de un propósito. Versículo 15, para que seáis irreprensibles, y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y me habla también de otro propósito, versículo 10 del capítulo 3, a fin de conocerle, conocer al Señor. Y versículo 20 me habla de nuestra identidad. Y aquí pensaba en el mensaje que dio mi hermano de cuál es el lugar del Señor Jesucristo en la iglesia, cuál es el lugar del Señor Jesucristo en mi vida. Por lo tanto dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y saben que esto de la ciudadanía del cielo me tocó vivir casi 21 años fuera del país. Yo creo que los hermanos que no son de Chile también lo entienden, qué es lo que es ser un ciudadano
extranjero, ya que cumple todas las normas, pero no tiene derechos como los del propio país. Y aquí dice, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El propósito de nuestra vida también, aparte de conocerle, es esperar al Salvador, el Señor Jesucristo. Y entramos en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Así que, hermanos míos, cuando habla de así que me está conectando con todo lo que el apóstol Pablo escribió. Y es interesante porque el apóstol Pablo describe mi relación con Cristo y aquí comienza diciendo, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor Jesucristo. Y yo pensaba en esta expresión porque muchas veces vivimos una vida en la cual no demostramos o no demuestro que mi ciudadanía está en los cielos y también no demuestro que el Señor Jesucristo viene pronto a buscar a su iglesia amada. Y aquí el apóstol está en el capítulo 4, versículo 1, y el trato que él da a los suyos, a los de Filipo, les dice, amados y deseados, gozo y corona. El trato especial que tenía el apóstol para estos hermanos. Ahora, pensando en la ciudadanía y pensando en que esperamos al Señor, los hermanos tenían una tremenda razón, una gran razón para estar firmes en el Señor. El apóstol Pablo le está animando, no es que ellos no estuvieran firmes, le dice, ustedes están firmes. Ustedes saben que la ciudadanía de ustedes está en el cielo, ustedes están esperando al Señor. Pero le dice, esta es la razón más poderosa por la cual ustedes manténganse firmes en el Señor. Anteriormente el apóstol también le había dicho a los hermanos que sus vidas fueran dignas del Evangelio de Cristo. Ahora les dice, manténganse ustedes firmes entonces en el Señor. Y yo me preguntaba, ¿qué significa mantenerme firme en el Señor? Unas traducciones que encontré dice, permanezcan firmes, o al mantenerse firme, permanezcan firmes. Y yo pensaba, ¿cuándo yo debo estar firme? Y pensaba en Juan 15, cuando el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. No se aparten de mí, manténganse unidos a mí. Y ese es el sentido de permanecer firme. No se separen, no se muevan. Hay una firmeza en el corazón de ustedes que es la persona bendita de Cristo, es la identidad del creyente, pero también la venida de Cristo a buscar a su iglesia debe hacer en ustedes mantenerse firmes. Y cuando hablaba con un hermano, me decía, pero ¿cómo puedo mantenerme o cómo debo mantenerme firme? Y me vino a la mente en el terremoto del 85, estábamos en Guayeco y
Hubo el terremoto, estábamos en reunión y los hermanos dijeron, no se muevan, quédense donde están. Pero era tanto el movimiento que salimos corriendo. ¿Qué es mantenerse firmes? Es no moverse, mi hermano, de esa fe en la cual tú estás establecido. No moverte del lugar en el cual el Señor te ha puesto. De no moverte del hecho de que el Señor tiene el primer lugar en tu vida, la preeminencia en tu vida. No moverte de la enseñanza que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros. Este es el manual. A veces nos preguntan, ¿qué piensas? Y damos nuestras explicaciones. ¿Qué dice la Biblia? A veces nos movemos de aquello en lo cual debiéramos estar firmes. ¿Qué dice 1 Corintios 15:1? 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual también perseveráis, en el cual te mantienes firmes. Nos mantenemos firmes, mis hermanos, estudiando la palabra del Señor y haciéndola una realidad en nuestras vidas. Para mantenernos firmes debemos escuchar su voz y ponerla en práctica. Para mantenernos firmes también en la fe, al permitir la comunión con otros hermanos. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 nos dice, manténgase firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día en el cual tengamos el reencuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto. Mis hermanos, nos mantenemos firmes en la fe al depender de Él, al entender que Él tiene el primer lugar en nosotros, que Él guía nuestras vidas, nuestros pasos, que Él es nuestro proveedor. En el versículo 2 del capítulo 4, entendiendo que cada uno de los creyentes debía estar firme en el Señor, el versículo 2, Pablo va a una realidad y como que despierta una realidad. Y esa realidad es un problema que existía en la iglesia de Filipo. Generalmente estos problemas los dejamos pasar. Pero Pablo sí le dio unos versículos para encarar este problema. Y lo interesante es que Pablo no lo mencionó al principio de la carta, sino que lo menciona al final. Después de haber enseñado sobre Cristo, después de haber enseñado sobre la unidad, después de haber enseñado sobre la forma de vivir y cómo ver las cosas, que Pablo las veía como cosas, no veía como dificultades grandes, el apóstol llega aquí y le habla a dos hermanas, que pueden ser, que podrían haber sido incluso dos hermanos, porque a todos nos pasa. Dos hermanas que no se hablaban entre sí. Dos hermanas que estaban con problemas. El apóstol les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. No es que está diciendo que sean de un mismo sentir en lo que ellos piensan, sino que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cuál era el problema de estas hermanas? Que yo les digo puede ser también un problema entre hermanos. ¿Cuál era el problema de ellas? Que no eran de un mismo sentir en el Señor.
Ahora, ¿qué sabemos de ellas? No es mucho lo que se habla, pero sí se nos dice aquí que eran aquellas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, aquellas que habían colaborado con el apóstol Pablo, aquellas que habían tenido un tremendo trabajo al lado de él para llevar el Evangelio a aquellos que no le conocían. Ahora, este conflicto entre estas hermanas se había transformado en un conflicto también en la iglesia. No podemos separar ambas cosas, mis hermanos. Cuando yo tengo un conflicto con mi hermano, va a afectar a otros hermanos. Estas mujeres que habían colaborado con el apóstol, con Clemente y con otros en el pasado, ahora tenían un problema. Debemos entender que somos un cuerpo, mis hermanos. Y cuando una parte del cuerpo se duele, el cuerpo entero se duele. Hace unos días andaba con dolor de muela, y no es que diga, bueno, me duele solo la muela, me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo. Y a veces nosotros no entendemos que somos un cuerpo donde Cristo es la cabeza, un cuerpo en el cual yo no le puedo decir a esta mano, no le ayudes a la otra mano. Si una parte del cuerpo se afecta, todo el cuerpo se pone en alerta y la cabeza manda las órdenes a los pies que corran, la otra mano agarra agua y le echa a la mano que quizás se está quemando. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y estas hermanas, mis hermanos, tenían un conflicto. Ahora, ¿qué dice Santiago 4.1? Vamos a Santiago. Quizás estas hermanas tenían opiniones diferentes. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos que tenemos la razón, que todos los demás están equivocados. Y eso puede ser motivo de un conflicto en nuestras vidas. Santiago 4.1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? ¿De dónde vienen los pleitos? Santiago va aún más y dice, ¿de dónde vienen las guerras? Algo tan pequeño que se transforma en una guerra, algo tan pequeño que se transforma en un pleito. La fuente de las guerras y los pleitos entre los creyentes siempre es la misma. Hay una raíz en nuestro corazón. Esa raíz de quizás carnalidad, una guerra interna en nosotros respecto a la carne, a esa naturaleza que cada uno de nosotros tenemos, esa vieja naturaleza que el mismo apóstol dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Las pasiones que representan esa vieja naturaleza que el mismo apóstol Pablo dice debieron haber muerto en nosotros. Haced morir en vosotros. Pero el que ha puesto su fe en la persona bendita de Cristo y donde el Espíritu Santo mora en él, donde el Espíritu Santo habita en él, ¿cómo podemos llegar a este punto? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mis hermanos, lo estamos escuchando desde la mañana.
es Cristo en nosotros. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, se refiere a un cambio radical que debe suceder en nuestras vidas. Cuando pecadores como nosotros depositamos la fe en aquella obra de Cristo en la cruz. Y mis hermanos, esta es una declaración de identidad del creyente. Ya no somos más de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y es interesante porque el mismo apóstol está hablando en otros capítulos de cómo debo hablar, cómo debo andar, cuál es el idioma del cielo. Mis hermanos, cuando dos creyentes caminan en el Espíritu, no pueden vivir con guerras y pleitos entre ellos. Y esas pasiones llevan a conflictos, esas pasiones, y Santiago lo describe y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hasta habla ahí de matáis. Y quizás ahí podemos recordar lo que el Señor enseñó ahí en el Sermón del Monte. Yo decía, yo nunca he matado a nadie. Y el Señor dijo, ¿te enojaste con tu hermano? Mi hermano se llama Felipe. ¿Cuántas veces me enojé con él? ¿Te enojaste con tu hermano? Ya lo mataste en tu corazón. Y esa es la realidad del corazón del que no conoce a Cristo. Pero el que conoce a Cristo puede seguir haciendo lo que hacía cuando era enemigo de Dios. Mis hermanos, tenemos una nueva identidad en Cristo. ¿Qué dice el versículo 2? Sintiendo lo mismo. Y el capítulo 2 de Filipenses, versículo 2, dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Unidos en espíritu, unidos en un mismo propósito. El apóstol Pablo está llevándonos a que nos unamos, esa es parte de la unidad, a un mismo propósito, sabiendo quién es la cabeza, que la cabeza es Cristo. Dedicados a un mismo propósito. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y él también decía que olvidando ciertamente lo que queda atrás, quizás esos momentos de enojo, esos momentos en que hay peleas, olvidando eso, que no podemos cambiar lo que sucedió ayer. Pero somos llamados a perdonar. Somos llamados a tener una vida en comunión con nuestro Señor Jesucristo, con los hermanos. Prosigo a la meta. Hay un propósito en el creyente. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Mis hermanos, una vida guiada por pasiones no solo será una vida de conflicto, sino que será una vida en la cual refleja que Cristo no es la cabeza en su vida, que no tiene el primer lugar en su vida. Ahora, cuando habla de sentir lo mismo, no es que el apóstol esté diciendo que la hermana sea el vivo retrato de la otra hermana. No es que seamos un duplicado, no es que seamos iguales en pensamiento, sino en la diversidad. Hay diversidad, mis hermanos. Tenemos diferente carácter. Fuimos creados diferente. Pero en Cristo somos uno. Efesios 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuestra responsabilidad es guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
A veces nosotros decimos, tenemos que esforzarnos a mantener la unidad. La unidad ya está, mi hermano. No tenemos que crear unidad. La unidad está. La unidad es Cristo. Cristo en nosotros. Nuestro deber es reconocerla y guardarla. Cristo como cabeza de la iglesia, Cristo también cabeza, preeminencia en mi vida. El sentir la unidad hacia un mismo propósito, mis hermanos, es permitir que la mente nuestra, la forma de pensar de Cristo esté en nosotros. Tenemos que llegar al punto de pensar o tener el pensamiento de Cristo. Y lo tenemos como ejemplo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahí en el capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quizás ahí debemos acudir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, al punto de dejar esa gloria, hacerse hombre. Se despojó a sí mismo, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el capítulo 3, versículo 15 de Filipenses dice así que todos los que somos perfectos, en este caso maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Los que somos maduros, esto mismo sintamos. Mis hermanos, pero no basta para un conflicto resolverlo insistiendo en que una otra persona deba ceder, sino que aquí el apóstol está llamando a estas hermanas a tener un mismo sentir en el Señor. Si el Señor estuviera en la mente de cada una de ellas, se encontrarían en una misma dirección, estarían trabajando en lo mismo, con un mismo propósito, con un mismo sentido. Si el Señor gobierna sus corazones, les va a resultar mucho más fácil lidiar con ideas que surgen como parte de la personalidad. Cualquiera que haya sido el problema, Evodia y Síntique habían olvidado que ellas tenían un fundamento en común. Y ese fundamento era Cristo. Ellas habían olvidado que la cabeza era Cristo y Él tenía que tener toda la preeminencia. Tenían un fundamento sólido en el cual tenían que estar firmes, y ese fundamento es que Cristo debiera ser preeminente en sus vidas. Ellas olvidaron que sus diferencias eran menos importantes en comparación al fundamento de sus vidas, que era Cristo. Ahora, ¿qué les dice el apóstol a los hermanos? Ayuden a estas hermanas. Estas hermanas que trabajaron tanto conmigo. Estas hermanas que fueron de tanta bendición en mi vida. Ayúdenla. Y mis hermanos, esa es nuestra labor. La ayuda que estaban necesitando estas hermanas no era ponerse al lado de ella y decirle yo estoy contigo o yo estoy contigo. Eso es una causa de división. El ayudar a esta hermana es llevarlas a tener un mismo sentir en Cristo. A que ellas recapaciten
y puedan ellas reconocer que estaban dándole lugar a la carne en vez de entender que Cristo era y debiera ser la cabeza en sus vidas. ¿Qué dice el versículo 4? Y como que hay un contraste aquí. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Quién dice regocijaos? El apóstol Pablo. ¿Qué estaba pasando con su vida? Estaba preso. Y el apóstol dice, regocíjense. Y otra vez digo, regocíjense. El mismo que había sido azotado, el mismo que había sufrido naufragio, el mismo que había sido apedreado, el mismo que consideraba esas cosas como algo en la cual iba más bien a redundar para el progreso del Evangelio, que iba a servir para que más personas conocieran a Cristo. Y el apóstol está diciendo aquí, aún en los problemas que hay en estas hermanas, que debieran ser de un mismo sentir, y los hermanos ayúdenla a que tengan un mismo sentir, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Y si yo estoy peleado con un hermano, no voy a poder regocijarme. El mandamiento que da aquí el apóstol es regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en el día difícil. Regocíjense en el día intranquilo con problemas. Regocíjense cuando estén bien. Y Pablo lo repite y lo dice 2 veces. Otra vez digo, regocijaos. El regocijo no es algo que podemos producir nosotros, mis hermanos. Es un fruto del Espíritu Santo. Es parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo. El gozo que pueda haber en nosotros no es un gozo pasajero, no es algo que cambia con las circunstancias. Es algo del cual nuestro Señor y Salvador nos dio y nos mostró, y es parte también, y debe ser parte de nuestra propia vida. El mundo lo ha distorsionado. Cuando uno va a comprar algo, todos sonríen. Ahora, cada creyente debiera expresar ese gozo genuino y verdadero, que es la alegría y el gozo del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es el gozo de Él obrando en nosotros. ¿Y cómo se traduce ese gozo? ¿Cómo se manifiesta ese gozo? Lo dice ahí el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. Y esa gentileza se traduce como paciencia, como suavidad, como mente tranquila, como modestia, como moderación, como alguien que no tiene la voluntad de pelear. En contraste con un conflicto que había, el apóstol está diciendo, la gentileza de ustedes, la amabilidad de ustedes sea conocida por todos. Alguien la describió como dulce moderación. Y me gusta esa expresión porque diría, vuestra dulce moderación sea conocida por todos los hombres. Esa tranquilidad, esa paciencia, esa suavidad que tanto nos cuesta, que tanto me cuesta, dice, sea conocida por todos. Y estos versículos que hemos leído termina con una tremenda declaración. Y esa declaración es: el Señor está cerca.
Y esta expresión, el Señor está cerca, podríamos decir que el Señor está muy cerca de nosotros. Ahí en el Antiguo Testamento dice, no está lejos el Señor, no está lejos como están las estrellas, no está lejos del oriente al occidente, sino que el Señor está cerca, está en vuestros corazones, está en la palabra. La palabra del Señor no está lejos. Pero quizás aquí, pensando en lo que dice el capítulo 3, versículo 20, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. El Señor está cerca. Y es una convicción en el corazón del apóstol. El Señor podría llegar en cualquier momento, ¿y cómo me va a encontrar? Cuando vivimos con el pleno conocimiento de que el Señor va a regresar y regresa pronto, esto hace que mi regocijo, mi gozo en el Señor sea evidente y pueda mostrar a todos los que están a mi alrededor la gentileza y la bondad necesaria en la cual ellos podían llegar a los pies de Cristo. Mis hermanos, nuestra vida aquí en la tierra es para llevar a otros, parte de nuestra vida aquí en la tierra es para llevar a otros a los pies de Cristo. ¿Y cómo se pierde el gozo? ¿Cómo se pierde el gozo, mis hermanos? El versículo 1 lo vimos, por no estar firme. El gozo se pierde cuando no estamos firmes, aferrados al Señor. ¿Cómo se pierde el gozo? Por conflicto entre hermanos, por dificultades entre hermanos, por no ser de un mismo sentir. ¿Cómo se pierde el gozo? Cuando no estamos conscientes de que el Señor Jesucristo viene pronto. ¿Cómo se pierde el gozo? Por afanarnos. Versículo 6 nos habla de afanarse. Se pierde el gozo cuando nos afanamos. Pero ese va a ser el tema hoy día en la tarde. Mis hermanos, cuando vivimos con el pleno conocimiento de que el Señor Jesucristo viene pronto, regresa pronto, cuando en nuestras propias vidas le esperamos con ansia, eso hace que el regocijo en nosotros, el regocijo en el Señor sea más evidente y vamos a mostrar esa gentileza, amabilidad tan necesaria a todos aquellos a los cuales queremos que también acudan a los pies del Señor para salvación. Que el Señor bendiga su palabra.